normalmente tú cómo haces para lidiar con el estrés y con la ansiedad. Porque hoy vamos a hablar de una guía especial para tu salud mental. Vamos a hacer una comparación. Maribel, ¿te gustaría comentarnos algo? Vi que activaste tu micrófono, Maribel. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenas noches a todos. ¿Qué Buenas hago noches. para controlar mi ansiedad? Trato de relajarme y hacer ejercicios de respiración Ujú. Súper, solamente. Y súper muy bien. mentalmente pienso en la playa, en cosas bonitas. Me Ujú. relajo, respiro y pienso en cosas agradables, cosas Súper. que me hagan feliz. Y es todo. Y me relajo. Anoche me relajé tan rico que me quedé dormida. Ni pude terminar mi relajamiento. Ok, súper, Maribel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Linda noche a todos. Sí. Entonces No hoy puedo vamos a, ver. súper. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto que normalmente uno hace y vamos a hablar de 8 oraciones que son muy antiguas de la India. Vamos a hablar un poco acerca del concepto de estas oraciones y cómo estas oraciones, aplicándolas a nuestro contexto, a nuestro día a día, pueden ayudar mucho a liberarnos del estrés y la ansiedad. Vamos a hablar acerca de una guía de filosofía espiritual aplicada para la salud mental. Entonces, bueno, les agradecemos mucho por conectarse. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Les vamos a ir leyendo un poco acerca de estas oraciones de las que les hablo. Son unas oraciones que se llaman Shikshastakam. Shikshastakam se llama Shika, Shiksha, significa como instrucción, y Astakam significa ocho. 8 oraciones que fueron dadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, una entidad que es como Dios mismo, como Krishna mismo, que vino hace 500 años, apareció en la India y básicamente él, de toda su filosofía, era una persona muy erudita en el tema del yoga, de la reconexión con Dios mediante la conciencia, mediante la espiritualidad. Y él solamente escribió 8 oraciones. Todo el resto de filosofía Vaishnava que conocemos fue escrita por Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Rupa Goswami. Entonces, estas oraciones nos dan una profundidad acerca de cómo aprender a saber lo que es la ansiedad y el estrés y cómo superarlo, cómo desarrollar una paz, una salud mental, espiritual y emocional con esto. Cilian, cuéntanos. Perdón, maestro, ¿de qué años son estos maestros, estas oraciones? ¿Son nuevos, son antiguos? Nada más Eh, eso, gracias. sí, esta es mm, relativamente nueva. Es una oración que fue escrita más o menos hace como 550 años. Más o menos, ponle tú que fue escrita hace como 500 años, no, como 520 años. Y, y el autor se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahorita voy a poner en el chat para si ustedes quieren buscar sobre estas grandes personalidades. Igual no se preocupen porque estamos planeando una sesión de grandes personalidades donde podamos saber un poco más acerca de grandes almas, como por ejemplo Sri Chaitanya Mahaprabhu, como por ejemplo Brahma, Shiva, quiénes son en realidad, qué papel tienen en la cultura védica, qué papel tienen en la cultura hindú, como qué cambios generaron y cosas así. Entonces vamos a hablar un poco también de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vamos a tener una desde el próximo viernes, ya les avisaremos exactamente cuándo vamos a comenzar. Pero entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él dejó listas estas oraciones, que en realidad estas oraciones son 8 instrucciones de cómo aprender a liberar nuestra mente de la ansiedad y el estrés. Entonces vamos a ir con la primera, leyendo un poco en el sánscrito. Yo voy a leer las primeras 4 y luego vamos a leer las otras 4, las va a dar el Prabhu Maha. Y
Y después pasamos a preguntas y respuestas. Como ya saben, la clase del viernes es un poco más filosófica. Entonces vamos a ver. Entonces, en bengalí, este idioma que está acá dice, Cheto Darpanam Arjanam Bhaumaha Davagni Nirvapanam Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvadma Snam Param Param Vijayate Si Krishna Sankirtana. Entonces, la primera de estas oraciones dice, todas las glorias al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición para toda la humanidad porque difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo conocimiento trascendental, aumenta el océano de bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear plenamente el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Entonces, al ser esta una oración muy condensada, vamos a explicar un poco acerca de cada uno de estos versos, teniendo alguna relación con nuestra salud mental. Y en el primero encontramos algo muy lindo, y es este primer texto habla mucho del canto de los santos nombres. Sankirtana, Sankhya, Sa- Sankirtana significa como canto congregacional, el canto de los nombres de Dios. Por eso en muchos de los procesos espirituales se habla de cómo aprender a adorar a Dios y cómo aprender a orar, y que cantar es como orar dos veces. Nosotros cuando meditamos en el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso son los santos nombres de Dios y eso purifica el corazón. Entonces, lo primero que dices que uno debe aprender a limpiar el corazón de todo el polvo acumulado por años. Cuando uno está constantemente en meditación, uno debe aprender cómo mediante la práctica de la meditación, del canto de nuestra yapa, el canto de las rondas y de la introspección, se pueden ayudar a reducir muchos los síntomas de la ansiedad, el estrés y la depresión. Vamos a pensar que muchas veces estamos constantemente pensando en el pasado, entonces estamos tristes recordando cosas que ya ocurrieron, o nuestra mente se la pasa en el futuro haciendo planes, estresado, pero la hora, se dice que la hora es un gran regalo y por eso es muy bueno aprender a poner la mente en el presente mediante una introspección que nos ayude a tener tiempo para organizar la mente. Entonces, hay una tecnología que se llama mantras, donde mana significa mente y trayate liberar. Y de esos mantras hay un mantra que es el Maha Mantra, Hare Krishna, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si nosotros prestamos atención al canto de los santos nombres, ¿qué es lo primero que dice esa oración? Que es que esa meditación, esa introspección en la mañana, si la podemos hacer, o en la noche, de irnos 5 o 10 minutos a cantar este mantra, a respirar, conectar nuestra respiración con la mente y la mente con nuestras emociones y las emociones con el corazón, y empezar a limpiar nuestro corazón. ¿Qué es lo que más nosotros hace que nuestro corazón esté sucio? Lo primero son los deseos materiales y lo segundo son las distracciones. Entonces, los deseos materiales es que estamos constantemente queriendo algo. Por eso, yo una vez me encontré con uno de los publicistas de Coca-Cola y él decía, hacer que las personas mediten, hacer que las personas se conecten con Dios es perder muchos clientes. ¿Por qué? Porque la gente que aprende a limpiar su corazón, que aprende a estar bien, está satisfecha, y la gente satisfecha no consume tanto. Una de las mejores maneras de hacer que las personas consuman es que estén insatisfechos, porque así van a querer más cosas. Entonces, entre más uno tiene, más quiere. Y eso se llaman deseos materiales que perjudican el corazón. Por eso estamos constantemente en ansiedad. Y las distracciones ni qué hablar, porque el Facebook es gratis, porque YouTube es gratis, porque las distracciones es algo que hace que estemos en ansiedad. No sé si les ha pasado, después de que uno pasa mucho tiempo mirando el celular, el Facebook, el Instagram, uno se siente como si le hubiera drenado toda la energía.
uno se siente frustrado, triste, deprimido, porque ese tipo de medios están hechos para eso, para mantenernos distraídos. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este verso para la salud mental? Es aprender a limpiar el corazón de esas emociones negativas acumuladas, de resentimientos, de traumas que causan ansiedad y estrés. Entonces, uno, uno de los ejercicios que les recomendamos, si quieren, pueden ir 2 minutos por su lápiz, por su papel, para escribir estas tareas. Estas tareas les ayudarán a ustedes a hacer ejercicios durante la semana para que ustedes sepan cómo liberarse de este tipo de cuestiones y encontrar esa paz mental. Entonces, todos los que vayan por su lápiz, por su papel. También recuerden que vamos a tener siempre al final una sección de preguntas y respuestas y que si ustedes hacen preguntas pueden ayudar a muchas otras personas, como lo hace por ejemplo Lian, que siempre hace preguntas muy buenas, en realidad somos muy afortunados con tenerla, o como también hace Janet, bienvenida, gracias por conectarte, Adriana también, Ivonne, María Guadalupe. Recuerden que cada pregunta que ustedes puedan hacer puede ayudar a otros. Entonces, como un ejercicio, podemos hacer una breve meditación en el canto de los santos nombres del Señor e intentar limpiar nuestro corazón. ¿Cuál es ese néctar que estamos ansiando siempre? Es esa felicidad que viene en conexión con la vida espiritual, que no depende de nuestras cosas materiales o cuánto tienes, si tienes mucho, si tienes poco, sino que más bien viene de una conexión espiritual. Entonces, nosotros debemos intentar en las mañanas levantarnos, cantar aunque sea 5 o 10 minutos e intentar conectar nuestra conciencia con el Señor Supremo. Eso un poco con respecto a este primer verso. Entonces ahora vamos a ir a este segundo verso. Yo voy a leer el sánscrito y si alguien quiere leer el texto, Namna Makari Bahuda Nija Sharva Shaktis Tatrapita Nijamita Smarane Nakalaha. Etadrishi Tavakripam Bhagavan Mamapi Durdaivan Idrisham y Hayani Nanuragaha. ¿Alguien quiere ayudar a leer este segundo verso, por favor? Esta es la traducción. Si alguien nos quiere ayudar a leer. Lo hacemos un poco más grande. Listo. ¿Alguien le gustaría activar su micrófono y ayudarme a leer este segundo verso, por favor? Yo, con gusto. Gracias, Leon. Sí. Oh, mi Señor, solo tu santo nombre puede ofrecer toda la bendición a los seres vivientes. Y por eso tienes cientos y millones de nombres como Krishna, Govind y Govinda. En estos trascendentales nombres has invertido todas tus energías trascendentales y ni siquiera hay reglas estrictas para cantar estos nombres. Oh, mi Señor, por tu voluntad nos permites acercarnos fácilmente por tus santos nombres. Pero soy tan desafortunado que no tengo ninguna atracción para ellos. Ajá. Entonces acá Sri Chaitanya Mahaprabhu está hablando mucho acerca de, de in- que una de las cosas que a nosotros nos afecta más es esa distracción. Entonces él pone como esa humildad de yo soy tan desafortunado que estoy enfermo y aunque tengo la medicina, no tengo deseo, no tengo deseo, tengo la mente muy distraída. Entonces, algo que es muy interesante es entender que estas vibraciones sonoras son una ciencia que están hechas para Maha Mantra. Mana significa mente y Trayate liberar. Son nombres de Dios que liberan a la mente de toda la tristeza del pasado, el estrés del futuro, los deseos materiales, la distracción. Nos enseñan a enfocarnos. Por eso con una buena meditación, por eso mucha gente dice que la clave del éxito son esos 10 minutos en la mañana cuando sales a meditar. Nosotros, muchos de nosotros, podemos meditar un poco más, pero porque encontramos en el día a día esas respuestas a lo que buscamos mediante el canto de los santos nombres. Entonces, debemos
aprender a aceptar nuestras limitaciones y también debemos ser amables con nosotros mismos. Debemos entender, ok, una de mis problemas es esa falta de deseos que tengo, pero también debemos ser amables con nosotros mismos. También debemos entender, ok, hoy es un nuevo día, hoy puedo aprender a hacer muchas cosas, hoy puedo conectarme con Dios, hoy puedo aprender a desarrollar una ciencia más profunda. Entonces, es una herramienta muy buena. Entonces, como una práctica, es muy bueno esa autoaceptación, como aprender a entender quiénes somos, en qué posición estamos y pueden pensar en algo que les esté causando alguna ansiedad, una frustración y así como un acto de humildad, ustedes se acepten como en este momento de mi vida esto me está pasando, estoy sufriendo esto. Entonces hay personas que me han llamado para contarme lo difícil que han pasado estas últimas etapas. Yo no sé cómo están jugando los planetas, pero varios han tenido algunas pruebas. También hace poco Maja también me ha contado que tuvo una cuestión con su computadora que se metieron y la hackearon y algunas cosas por aquí, por allá, con cosas que a veces en realidad son muy difíciles. Entonces les pido que como un ejercicio de este segundo verso, acepten con humildad que tienen problemas, acepten que hay cosas que los están superando y simbólicamente como un acto de humildad, pongan todo eso y lo refugien en el Santo Nombre. Entonces, cuando canten sus rondas, cuando se conecten con Dios, cuando hagan sus ejercicios de respiración, es muy bueno que ustedes piensen en algo que les esté causando ansiedad o frustración y lo entreguen simbólicamente a Dios. ¿Por qué? Porque este verso dice que los santos nombres de Dios tienen la misma propiedad que Dios mismo. O sea, están cargados de potencia espiritual, están hechos para limpiar el corazón. Entonces debemos tener fe y poner nuestro corazón ahí. Vamos con el tercero. El tercero dice Trinada Pisunichena Taror Eva Sahishnunam Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Este tercero es una clave muy bonita de la felicidad, de aprender a traspasar momentos muy difíciles. ¿Alguien quiere ayudarme a leer la traducción del tercero, por favor? ¿Sí? Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, sintiéndose más abajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol libre de todo sentido de falso prestigio y debe estar dispuesto a ofrecer todo el respeto a los demás. En ese estado mental uno puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Entonces, gracias María. Aquí es muy interesante algo, que es el hecho de que nosotros empecemos a entender primero ese desarrollo. Uno muchas veces sufre, es porque el corazón de uno tiene mucho orgullo. Entonces, cuando uno desarrolla esas cualidades de humildad, de sentirse más bajo que la hojarasca de la calle, ¿qué significa? Que uno entiende que uno se pone humilde y uno dice, bueno, Dios, la vida a veces tiene muchos problemas. Por favor, déjame agarrarme de tu mano, déjame servirte, déjame tener una conciencia diferente. Entonces, ahí es muy interesante este punto que dice ser más humilde que la hojarasca de la calle, es aprender a saber la posición en la que estás y más tolerante que un árbol. Se hace una comparación que dice que, por ejemplo, el árbol de sándalo, aunque lo estén cortando, sigue perfumando el hacha. O que los árboles están hechos para dar sombra y frutos sin discriminación a quien todo el que se acerca a un árbol puede obtener frutos y puede obtener sombra completamente gratis. Están siempre sirviendo a los demás. Entonces, una de las claves de la paz mental, de la satisfacción, de la tranquilidad, es estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás, es ser tolerante, es desarrollar cierto grado de humildad. Y eso podemos empezarlo a hacer
siendo compasivos y tolerantes tanto con nosotros mismos como con los demás. También nosotros podemos en la experiencia práctica como la humildad y el perdón reduce en grandes cantidades como el estrés y fomentan el bienestar emocional. Muchas veces uno mismo se causa problemas porque uno no es capaz de perdonar, uno no es capaz de digerir una situación que la vida le está dando, ¿no? Como decía Lian, que la vida manda distintas pruebas, que, ¿por qué? Porque nos pulen, nos vuelven fuertes en nuestra relación con Dios. Entonces, el secreto del tercer verso es aprender a desarrollar humildad y tolerancia y tener compasión por los demás, aprender a perdonar. Entonces, una tarea o un ejercicio sobre esto, quiero que en su próxima meditación de Yapa, cuando estén cantando el santo nombre de Dios o la manera en que se conecten con Dios, intenten perdonar viejas heridas. Intenten pensar en el pasado y perdonar viejas heridas que tengan. Intenten pensar en su mente cuáles son esas situaciones que a veces los sacan de su propia tolerancia. Todos tenemos un rango de tolerancia y la idea es que nosotros en nuestra vida vayamos haciendo agrandar ese rango de tolerancia. Entonces, ¿qué es eso que estoy haciendo que a veces me hace romper mi tolerancia muy fácilmente? Y el tercer ejercicio que quiero que hagamos en este tercer verso es pensar en compasión. ¿Quién es una de las personas que a veces juzgamos en nuestra mente o que a veces está pasando por un momento difícil? ¿Cómo nosotros desarrollar compasión? Compasión por esas almas que están sufriendo. Listo, vamos a pasar al cuarto verso y después entonces tenemos la explicación de Maja de los otros cuatro versos. Entonces, ¿a alguien le gustaría? Yo voy a leer el verso. Dice, Namna Makari Bahudani Yashar Shaktis, Tatrapitani Yamitas Marnena Kalaha, Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi, Durdaivan Idrisham y Hayani Nanuraga. ¿Alguien quisiera leer este en español? Si quieren activar su micrófono y leerlo. Les agradecemos mientras tanto a todos los que están conectados. Gracias, Connie, por conectarte. Edwin. Muchas gracias, Susi, Vicky. Gracias por estar siempre ahí presentes. Listo. ¿Alguien que le gustaría activar su micrófono y leer? Adriana, sí. Ok. Oh hijo de Maraja Nanda, yo soy tu sirviente eterno, pero de una manera u otra he caído en el océano del nacimiento y muerte. Por favor, recógeme de este océano de muerte y colócame como uno de los átomos en tus pies de loto. Ajá. Entonces, este punto es muy lindo. En este verso número 4 vemos que sí, que todos estamos en esta condición material y que la condición material es una condición de sufrimiento. Es natural que muchas veces tengamos que sufrir por una razón, por otra razón, pasar momentos difíciles. Por eso la clase de hoy habla de cómo liberarse de la ansiedad y el estrés. Nosotros no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos cambiar la manera en que reaccionamos hacia lo que nos pasa. Lo que nos pasa hace parte de nuestro destino, hace parte de la enseñanza que Dios quiere darnos, pero cómo nosotros reaccionamos es lo que hace la diferencia. Entonces, en este verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu está dando como una guía de cómo aprender a amar sin expectativas, de cómo desapegar, de cómo desapegarnos de los resultados y cómo el hecho de entender que nosotros estamos naciendo constantemente, que este mundo material es un océano de nacimientos y muertes, que a veces nacemos con distintos cuerpos en distintas posiciones, a veces con mucho dinero, a veces con poco, a veces con mucha belleza, a veces con poca, a veces con inteligencia, a veces no. Este mundo material es como un océano de muerte, pero por favor, no debe desarrollar esa humildad de decirle a Dios, por favor, sácame de este océano de sufrimientos. Entonces, cuando uno no entiende cuál es el océano de sufrimientos,
muchas vicisitudes pasan en nuestra vida y uno se empieza a dar cuenta, sí, acá es muy fácil que todo el mundo esté sufriendo. El mundo material es un lugar muy, muy difícil, muy agreste. Tenemos que comer, dormir, pagar la renta, la luz, el agua, cuidar a nuestros hijos y es un lugar que en cada paso hay algún peligro. Entonces, nosotros debemos desarrollar esa conciencia de amor a Dios, donde nosotros humildemente le pedimos, Señor, por favor, sácame de acá, me desapego de este mundo material de alguna manera y quiero servirte con el corazón. Entonces, como un ejercicio digamos que de esta cuarta oración, quiero que ustedes piensen un poco, a veces, yo les había contado hace poco una historia donde estaba el maestro y el discípulo le dice, ¿cómo hago para liberarme de los problemas? ¿Cómo los problemas siempre están ahí, ¿no? Y cómo hago para liberarme? Entonces el maestro espiritual fue y agarró un árbol y le empezó a decir al árbol, suéltame, suéltame, árbol, suéltame. Y todo el mundo lo veía, pero el maestro pasaba horas gritándole al árbol, suéltame, suéltame, hasta que el discípulo vino y le dijo, maestro, usted es el que está agarrando el árbol. Y entonces él dijo, exactamente, usted es el que está escogiendo cuánto tiempo va a querer seguir cargando sus problemas. Suéltelos, entrégueselos a Dios con fe. ¿No? Y si usted ya se lo entregó, entonces ¿por qué se sigue preocupando por ese problema? Si realmente ya Dios sabe cómo va a ser la solución. Entonces, aquí lo que está diciendo Sri Chaitanya Mahaprabhu es, estoy en un océano de nacimientos y muertes, en un mundo material oscuro, donde hay sufrimientos a cada paso, pero por favor libérame de este océano y ponme como uno de los átomos a tus pies del loto. Significa como haz que mi conciencia se purifique, que salga de todos estos sufrimientos de la vida material y permíteme vivir en ese mundo de felicidad y de amor que es refugiarse en ti. Si uno se refugia en Dios, uno vive como en un mundo de sueños. Entonces, yo les pido que como un ejercicio a esta cuarta oración, ustedes intenten realmente soltar. Suelten lo que están cargando hasta ahora, déjenlo en manos de Dios, canten el santo nombre y se van a dar cuenta que van a experimentar una paz al dejar de intentar controlar la situación. Dejen que Dios controle. Sean agradecidos. Todos tenemos luchas en nuestra fe, todos tenemos peleas con Dios. Como hablábamos ayer, uno está constantemente diciéndole a Dios, pero ¿por qué? Si yo soy devoto, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué es esto? Ya no aguanto más. Pero si uno lo deja en manos de Dios y dice, ok, todo pasa por algo, tú me quieres dar una lección, por favor, permíteme entenderla y te dejo mis problemas, no puedo cargarlos más, me están consumiendo, me están poniendo en depresión, estoy enfermo, estoy estresado, en ansiedad, por favor, ayúdame. Y uno lo hace con una conciencia adecuada, uno se va a liberar. Entonces, bueno, vamos a pasar a los otros últimos cuatro versos. Les pedimos que hagan sus comentarios, sus preguntas, que los dejen para el final. Vamos a tener una etapa. Entonces, vamos con Maja, que nos va a hablar un poco. Majita, muchas gracias. Listo, Mm. pasamos entonces con el siguiente. Y estabas arriba, estamos en el, ¿cuánto? En el quinto, ¿no? Sí, pasamos al quinto. Ese es el sexto. Ujú. Es Creo que el, este es el cuarto, ¿no? no, Mira, es el quinto. tenemos este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. Entonces tú pasas con este que dice, oh Señor Todopoderoso. Muy bien, pues. Bueno, vamos a hacer participar a alguien. ¿Alguien le gustaría ayudarnos a leer? Si quieres, Yo yo estaba puedo en al leer el revés, creo, ¿no? sánscrito. Yo puedo leer el sánscrito y el bengalí, si alguien quiere leer. Nadanam Nayanam Nasundarim Kavitam Vajagat Isha Kamaye Mamayan Maniyan Manishware Babam Bhaktir Ahai Tuki Tuaye. Listo. Ujú. Si alguien quiere leer este, por favor, puede activar su micrófono. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni deseo mujeres hermosas.
Ni deseo ningún número de seguidores. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. Muy bien, pues. Bueno, una cosa muy importante que también Brajendra no, nos mencionó, que normalmente aquí el señor Chaitanya Mahaprabhu nos dice que él no quiere acumular diferentes tipos de cosas materiales, ¿no? De pertenencia material, en este caso riquezas, mujeres hermosas o ningún tipo de seguidor. Entonces, muchas veces la clave de uno de frustrarse o quizás entrar en un estado depresivo o quizás muchas veces estar en un estado de ansiedad por no querer obtener cosas o porque muchas de esas cosas que quizás podamos obtener son muy efímeras. Obviamente que el señor Chaitanya aquí nos empuja a querer adquirir algo un poco, obviamente, fuera de este mundo material, mucho más eterno, que vendría siendo pues la devoción sin causa y pues el nacimiento tras nacimiento. O sea, él ni siquiera le interesa poder liberarse del ciclo de nacimiento y muerte, obviamente sabiendo que él es ya una persona liberada, pero recordemos que él es el devoto perfecto, él nos vino a dar ese ejemplo de cómo poder romper todas estas barreras materiales que nos ponen en ansiedad, estados depresivos, estados de frustración, de ira, en fin. Entonces, lo único que les hace ese servicio opcional, que obviamente él apunta y todas las que tú apuntan que es lo único eterno, que es lo que el alma necesita. Todo lo demás es efímero. Entonces, cuando uno acepta esa condición, naturaleza de uno mismo como alma eterna, y que todo lo que se acopla de manera temporal no nos pertenece, es en ese momento que pasamos a un estado de mayor protección mental. Y obviamente acá el servicio devocional es lo más eterno. Y obviamente para uno poder practicar en cierto aspecto servicio devocional y conectarse con Dios en un proceso a medida uno vaya avanzando, uno va a ir dejando obviamente toda esa clase de deseos. Y obviamente teniendo uno desapego de las cosas efímeras, vamos a ir poco a poco liberándonos de toda esa frustración y de todo ese estado depresivo en la cual podemos estar por diferentes razones que esas cosas sean efímeras. Obviamente por cada verso estamos dejando una enseñanza y un cierto tipo de ejercicio para que ustedes puedan practicar. Brayendra, si me puedes apoyar con el ejercicio a practicar en este verso. Listo, entonces en este verso encontramos que haz una, perdón, dice como que haz una práctica de meditación donde puedas abrazar un poco acerca la espera, cómo, cómo esforzarnos con paciencia y cómo desarrollar esa espera por las soluciones, esa espera y como lo decía Maja, desapegarnos un poco de esa tendencia de poner nuestra felicidad en cosas materiales, sino más bien desapegarse un poco de esa tendencia de que nuestra felicidad venga de ahí y esperar a que el Señor nos dé esa bienaventuranza trascendental, esa conexión con Dios. Entonces, en nuestra próxima meditación, en el verso número 5 se nos recomienda acerca de abrazar a Dios en el corazón y desarrollar esa espera. Muy bien, pues, perfecto. Pasamos al siguiente verso. Si me Listo, ayudas a bajar en la pantalla, por favor. listo. Yo voy a leer el bengalí. Yugajitam nimishena shakshushar pravitajitam yajitam jagat sarvan govinda viraje name. Ujú. Si alguien nos puede ayudar con el español, por favor. Si alguien quiere leer esta parte, por favor, Vicky, veo que estás ahí, qué Sí, gusto. yo ya puedo, ya Sí, puedo, ya puedo. súper bien. Ok, déjame ver. Ah, ah. Oh Govinda, al sentir tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Las lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Entonces, bueno, acá lo más lógico es que alguien se pregunte, ¿cómo si estamos en una clase donde nos están enseñando un poco a superar las emociones que nos puedan afectar de manera negativa? ¿Cómo es que este verso nos está apuntando a que tengamos que sentir ese cierto tipo de separación y que las lágrimas fluyan como torrentes de lluvia, ¿no? Bueno, acá hay algo muy esencial. Si bien bueno, hay algo aquí un pequeño detalle que quizás contradice, pero obviamente no contradicen en lo más mínimo, pero que es básicamente cuando uno obtiene una felicidad constante, muchas veces uno se duerme en los laureles, ¿no? Entonces, Krishna en las escrituras y sobre todo los pasatiempos que el Dios, en los pasatiempos que son explicados, que él realiza, muchos sirvientes y devotos de él sienten, al momento de separarse, sienten ese sentimiento de tristeza a través de la separación. ¿Por qué? Porque es como una ausencia temporal que al momento de reencontrarse con ese nuevo sentimiento de felicidad por obtener esa asociación, ese servicio hacia Krishna, esa felicidad incrementa e incrementa e incrementa. Entonces, de manera un poco intencional, Dios nos va a estar poniendo pruebas en el camino para poder nosotros ver qué tan fuertes somos o inclusive a través de ese proceso poder fortalecernos y poder apreciar las cosas que tenemos y no dormirnos en los laureles en la constancia de la felicidad. Entonces, acá Chaitanya Mahaprabhu, él tiene ese sentimiento de separación. Él considera que un instante son como 12 años o más. O sea, él está tan ansioso y ese sentimiento de separación crea aún más ese sentimiento de ansiedad de poder asociarse nuevamente con la felicidad a través de la conexión que es con Dios. Entonces, obviamente, nuevamente, uno tiene que saber apreciar lo que uno tiene. Muchas veces uno tiene que saber lo que uno tiene es mucho más grande de lo que uno piensa, desapegarse de esas cosas y obviamente al momento de tener un lapso de separación de esa felicidad, uno lo aprecia aún más y saber que por muchas dificultades que puedan existir en el camino, muchas infelicidades, muchas injusticias, porque yo soy esto, no me merezco aquello. Obviamente, sino más que nada saber apreciar esos pequeños momentos que nosotros podemos tener de felicidad y que eso a través de una vida espiritual, de una conexión con Dios, puede incrementar pues de manera sin cesar. Puede ser absolutamente ilimitado, sabiendo que el mundo material tiene sus limitaciones, pues el mundo espiritual al conectarnos con ello, obviamente vamos descubriendo esa ilimitez, esa esencia que tiene de infinito, ¿no? Entonces, qué mejor que tener una felicidad infinita constante, ¿no? Sabiendo que esa felicidad infinita crece y crece y sin límite, ¿no? Entonces, Brian, ¿nos puedes ayudar un poco con el ejercicio de este verso? Entonces, un poco como en esa cuestión de humildad y de desapego, podemos, podemos desarrollar acerca, pedir al Señor como que nos libere de ese orgullo, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden anotar una creencia que los esté haciendo sentirse constantemente superiores o inferiores a otros y reflexionar sobre cómo esta creencia puede impactar en su bienestar emocional. Entonces, una de las cosas aquí es anotar una creencia que los esté haciendo superiores o inferiores a otros y reflexionar cómo eso está impactando en tu bienestar emocional. Listo. Ujú. Vamos al siguiente verso, por favor, si me ayudas bajando la pantalla. Listo. Bueno, como eres el sanscritólogo del grupo, si quieres puedes leer el Bengali, el sánscrito. Listo. Eh, el, Aslisya va padaratam pinastumam adarshanan man mahata karotuva. Yata tata madvidatulam pato matprananatas tu saiva na paraha. Yo no reconozco. Perdón. ¿Alguien quisiera leerlo? Ujú. ¿Alguien que nos ayude a leer el español? Ok. Mm.
Ay, 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 ay. Ay, Ahí sí. me, me cuesta trabajo. Dice, no conozco a nadie más que Krishna como mi Señor, y Él permanecerá así aunque me trate duramente con su brazo o me parta el corazón, al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer cualquier y toda cosa, porque Él es siempre mi Señor, adorable, sin ninguna condición. Muchas gracias, María. Entonces, aquí me gustaría decir dos cosas. Una un tanto general y otra quizás una experiencia un poquito más personal. Entonces, acá volvemos a mencionar, a caer sobre el aspecto de lo que es pues la humildad, ¿no? Como Brian también lo mencionó en el ejercicio en el verso anterior, de que obviamente uno presta un servicio, uno presta un cariño, uno expresa un amor hacia Dios de manera desinteresada, sin obviamente sin querer recibir de ninguna manera algo a cambio. O sea, es un amor netamente incondicional que nos va a permitir conectarnos con esa naturaleza de felicidad y poder obviamente disfrutar de esa felicidad eterna haciendo el servicio hacia Dios, ¿no? Hacia Krishna. Ahora, algo que menciona a partir de la parte, Él es completamente libre de hacer cualquier y toda cosa conmigo, porque Él es siempre mi Señor adorable sin ninguna condición. Me gustaría antes de pasar a la explicación, me gustaría aclarar unos conceptos y quizás me gustaría que escucharlos a ustedes. Una vez yo leí, no hace mucho tiempo, algo muy interesante, que era una tesis psicológica sobre pues, los sentimientos que las personas pueden sentir a lo largo de su vida. Esta tesis mencionaba que existen cuatro sentimientos principales, que son las bases, los sentimientos primarios, y el resto se deriva, obviamente, o es una falta o un exceso de uno de estos sentimientos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna idea? Son cuatro sentimientos. Les voy a dar una pista, que es la más fácil. Por ejemplo, uno de ellos es la felicidad. Según ustedes, ¿a alguien le gustaría mencionar, a ver si le atinamos a alguno de los otros tres? ¿Alguien que nos puede... La tristeza. Exacto, tenemos la felicidad, la tristeza. ¿Cuál otro? ¿Alguien se... Coraje, Coraje, ira, ¿puede ser? ira, ajá, Sí, muy bien, ya el tenemos tres. ego, el ego, ¿Alguien? Miedo. Miedo, el exactamente. miedo, ajá, ¿Qué Shura, tú ahí has dicho, no? ¿El miedo? Sí, Va, pues muy bien. Entonces, sí, exactamente. Entonces, esta tesis que yo leí, obviamente que no es absoluta, es una tesis de un psicólogo, un erudito de la materia, comenta que hay cuatro sentimientos, es felicidad, tristeza, miedo e ira. Y todas las demás que podamos conocer, ya sea es un exceso o una falta de ello. Por ejemplo, hemos estado hablando de lo que es la ansiedad. Alguien podría quizás intentar decirnos ¿la ansiedad es un exceso o una ausencia de cuál de estos cuatro sentimientos? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues de un miedo. exceso, ajá, de miedo. Exactamente. Exactamente. Entonces, la ansiedad es un exceso en el miedo, obviamente la ausencia del conocimiento de no saber qué es lo que vaya a acontecer debido a una situación, eso es lo que nos genera ansiedad. La depresión obviamente es un exceso de la tristeza, algo que nos pasó, que nos provoca tristeza y focalizando mucho en eso, nos provoca lo que es lo contrario, vendría siendo la depresión, ¿no? Algo que pasó, algo que pasará, exceso de miedo sobre una situación desconocida. Entonces, al principio Brayenda nos mencionó muchísimo y los escuchamos a ustedes de que nos mencionaban qué es lo que ustedes hacían para poder liberarse un poco de la ansiedad, ¿no? Alguien dijo que le gustaba meditar, inclusive meditó tanto que hasta se quedó dormido, se olvidó de su ansiedad, ¿no? Todos tenemos diferentes medios de poder obviamente combatir esa ansiedad. Cada cual tiene su tótem, tótem es una palabra que yo hace tiempo atrás también tenía la misma pregunta y le pregunté a un amigo, oye, pues ¿cómo tú haces para superar ansiedad? ¿Tú tienes ataques de pánico, esa clase de cosas? Me dice, no, pues yo me encuentro mi tótem. Yo me encuentro mi lugar de refugio donde yo me focalizo en aquello
y puedo superar la ansiedad. Entonces, por ejemplo, cada uno tiene un tótem, quizás la mayoría acá tenga un tótem o un refugio un tanto más apuntado hacia algo quizás más espiritual, ¿no? Si uno sufre de muchas ansiedades o depresiones materiales. Si yo, yo, yo recuerdo que hace un tiempo, por ejemplo, yo, muchos años de incertidumbre sobre ansiedad, entonces yo probaba diferentes tótems. Yo recuerdo que cada vez que yo pasaba por un tipo de situación en la cual me confrontaba con un tercero, ya sea trabajo, ya sea universidad, ya sea vecinos, o sea, lo que sea, que pudiera involucrar a una tercera persona que obviamente llevara hacia la ansiedad, yo me decía, pues, ¿qué me puede pasar? Yo no soy propietario de mí mismo, yo soy propietario de Krishna, yo pertenezco a Dios. Y al pertenecer a Dios, pues soy un alma eterna. ¿Qué es lo peor que me podría pasar en estas circunstancias? Pues ni las tiranas me pueden, porque obviamente yo ni siquiera le pertenezco a todas estas personas, sino que le pertenezco a él. Entonces acá Chaitanya Mahaprabhu nos da un poco de ese Eres, indicio. él es Nos feo mismo. nos da un poco de ese indicio. ¿Perdón? Ricardo, ¿nos comentaste algo? Ah, creo que se le abrió el micrófono. Bueno, continúo. Nada, Entonces, disculpe. Acá, señor Chaitanya comenta, él es completamente libre de hacer cualquier y toda cosa conmigo porque él es siempre mi Señor, adorable, sin ninguna condición. Entonces, obviamente acá ese es un buen tótem para alguien que quizás sufre un poquito más de ansiedad o pasa de manera muy seguida en un tipo de ansiedad, recordar pues la naturaleza eterna de nosotros, que nada malo nos puede pasar siempre y cuando obviamente recordemos esa naturaleza y aún más, si estamos nosotros queriendo refugiarnos con Dios, ¿no? Que Él obviamente sea nuestro refugio para poder acordarnos de esta naturaleza eterna y obviamente llama nuevamente a lo que es la humildad, saber que nosotros no somos de esta naturaleza material, sino que pertenecemos a otro tipo de energía espiritual en este caso. Y a través de un proceso ya obviamente de espiritualidad, de purificación, de convencer nuestro corazón de que así es, más y más vamos a estar convencidos y vamos a estar arraigados bajo ese concepto, ¿no? Entonces, Brayenda, ¿nos quieres ayudar un poquito con el ejercicio de este último verso? Entonces, aquí en este último verso, vamos a hacer como una, una reflexión sobre cómo podemos realmente cultivar el amor incondicional en nuestra vida diaria y cómo ese amor nos puede ayudar a sanar emocionalmente. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Cómo ustedes creen que realmente uno puede desarrollar ese amor incondicional en nuestra vida diaria, sin querer nada a cambio? Ese amor que está, como decía Maja, está más sometido al hecho de querer dar que recibir. Y cómo ese amor nos puede ayudar a sanar emocionalmente. Entonces, si alguien quiere activar sus micrófonos y decirnos, ese es un poco el ejercicio de este último. Keshwar, si quisieras ayudarnos, si alguien quiere ayudarnos, puede poner su micrófono. Lesbia, bienvenido, qué gusto verte con nosotros otra vez. Sí, Keshwar, Hare cuéntanos. Krishna. Si quieres Creo ayudarnos con que esta reflexión. el amor incondicional es eh, solo puede venir si uno está satisfecho en sí mismo, ¿no? Porque normalmente todo lo que hacemos lo hacemos para obtener algo, ¿no? Trabajamos para tener dinero, tenemos una pareja para que nos satisfaga, este, tenemos hijos para sentirnos trascendentes. Siempre esperamos un resultado, ¿no? Y considero que eso en el mundo material hasta cierto punto es sano, ¿no? Es saludable el hecho de, porque tampoco se puede tener, por ejemplo, una relación de pareja donde solamente se, se dé y no se reciba, ¿no? Porque no es saludable.
Sin embargo, como cuando uno espera recibir algo a cambio de lo que hace, está como denotando esa falta de satisfacción en sí mismo, porque, mm, no sé, por ejemplo, yo limpio, estoy dando un ejemplo real, ¿no? Limpio la casa, tengo todo lindo, pero para que la pareja llegue y diga, oh, qué bueno, ¿no? Y entonces me reconozca y diga, oh, qué lindo eres tan bueno, gracias, ¿no? Y uno, aunque sea, espera eso, ¿no? Eh, pero cuando uno no lo hace, o sea, cuando uno lo hace con un sentimiento de simplemente decir, por, por la satisfacción propia de decir, oh, yo deseo estar en un hogar lindo, ¿no? En un hogar limpio, en un hogar, con esa cualidad en la modalidad de la bondad, porque es algo que nace de mí y para satisfacer a Krishna en mi corazón, satisfacer a Dios en mi corazón, satisfacer, eh, porque también esta casa es la casa, es el templo de Krishna, ¿no? Y ya lo haces como con ese sentimiento y cuando recibes, o sea, no sé, hoy esto, pongo ese ejemplo porque es algo que yo hice hoy, ¿no? Y yo me daba cuenta de que eh, en mi proceso terapéutico, de que siempre busco complacer a alguien más, ¿no? O sea, de que siempre busco hacer cosas para ser reconocido, porque tengo una necesidad de aprobación y de que me digan que soy bueno de afuera, ¿no? Y, y justamente en la última sesión que tuve fue como de, pues trata de hacerlo para satisfacer a Krishna, para satisfacer tu ser, ¿no? Y entonces como con ese enfoque, ya el hecho de que la otra persona te diga, ah, qué lindo, qué bueno que hiciste, que ya es como un extra, ¿no? O sea, ya no necesitas esa validación externa porque tú internamente ya estás validado y estás completo en ti mismo, ¿no? Entonces, cuando creo que ese estado de este verso del Shikshastakam que habla acerca de Prema Bhakti, ¿no? De una devoción pura, de donde Krishna es, no me importa lo que hagas conmigo, ¿no? Incluso puedes maltratarme con tu abrazo o destrozarme el corazón al no estar presente ante mí, porque el servicio que yo hago para ti ya es suficientemente satisfactorio, ¿no? Ya es suficiente en sí mismo el, el, la relación contigo, ¿no? Y ya no necesito nada más que simplemente servirte, porque ya en eso estoy satisfactorio, ya estoy satisfecho, entonces no necesito que ni siquiera que quieras estar presente ante mí, ¿no? O que quieras revelarte o que quieras manifestarte, porque yo estoy satisfecho ya en el hecho de servirte y no lo voy a dejar de hacer porque ese servicio ya me satisface, ¿no? Gracias, Ekeshwar. Pues ese punto muy interesante, ¿no? En la cuestión de sanar emocionalmente es cómo actuar por amor y por servicio también a los demás y cómo uno también con Dios debe tener ese pensamiento y ese pensamiento lo impermeabiliza a uno mucho, ¿no? Como hemos hablado mucho que las estaciones del verano y el invierno son como las estaciones del verano e invierno a su debido tiempo aparecen, a su debido tiempo desaparecen y asimismo se compara la felicidad y la aflicción, pero cuando uno está basado en algo superior, pues puede superar esto fácilmente. Entonces, vamos a dar un tiempo para hacer una reflexión. Nos gustaría escucharlos a todos, saber cuál fue el verso o cuál fue la tarea que más les quedó sonando. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer activando su micrófono para Max, para Keshwar y, y pueden poner también sus preguntas en el chat. Yo voy a leer las preguntas y si Keshwar y Maja nos pueden ayudar con eso, sería súper. Entonces, Lesbia está diciendo aquí, sí.
Eso nos pasa a muchos seres humanos. Buscamos reconocimiento y aprobación con placer auto. Ricardo dice, hola, buenas noches. En este tema del amor incondicional, para mí, en todos los años que tengo compartiendo con mis mascotas, perros y gatos, me han enseñado que el amor más puro e incondicional vinieron a enseñármelo, que es dar amor sin esperar nada a cambio. Solo el hecho de que estés ahí con ellos y de hacer acciones por otros animalitos en la calle, siento que es una forma de mi conexión con Dios. Súper, Ricardo. Eso también lo hablamos hace poco con alguien y era como, en realidad, como en la sociedad actual se está perdiendo tanto ese hecho desinteresado de actuar por otros, de amar a alguien sin esperar nada a cambio, sino que se vuelven como las relaciones de un poco como, como un negocio, por decirlo así. Entonces, el hecho de que los animales vengan y nos den esas lecciones de amor, que no esperan nada a cambio, que siempre están felices cuando te ven, que están dispuestos a amarte, a servirte y te enseñan tanto, después por eso nosotros también queremos reflejar eso con otros, porque son enseñanzas que tenemos de ellos. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede hacerla ahorita, puede escribirnos en el chat o pueden activar su micrófono. Maestro, ¿me permite? Por favor, Lian. Una, tenemos que aprender sánscrito. Llegan los cantos, llegan los rezos más fácil en sánscrito o da lo mismo. Maja, ¿qué opinas? Keshwar. ¿Qué responder La Maja? pregunta es, perdón, es si uno debe aprender el sánscrito, ¿es eso? Si los cantos Sí, en sánscrito llegan más fácil. Sí, Pues no, pues a ver, la respuesta es muy simple y te lo voy a decir de acuerdo a la experiencia propia que yo tengo de todas las mañanas. Por ejemplo, yo sigo siendo una persona que me interesa mucho, obviamente, el sánscrito. Y en un momento dado me volví tan fan del sánscrito que todas las oraciones o sí, todas las oraciones que yo podía recitar en la mañana, pues como meditación personal, yo la recitaba en sánscrito. Pero yo te puedo decir que yo vi una diferencia más notable cuando recitaba el sánscrito y luego recitaba la traducción o simplemente recitaba la traducción. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que lo que importa es saber el significado y la meditación que te hace tener el significado. Si uno repite un sánscrito como si uno fuera un lorito, pues obviamente no, uno no va a poder conectarse con el sentimiento de ese mantra. O muchas veces uno también está acostumbrado a recitarlo tan en español que uno ya quizás debido a la monotonía pierde un poco la conexión y pues con ese sentimiento, con esa meditación y al recitar el sánscrito como que relanza un poco el interés y la conexión con aquello. Entonces, en conclusión personal mía y de muchas otras personas que también han tenido la misma experiencia, acá lo importante no es necesariamente aprender los sánscrito en español, sino saber el significado y poder hacer ese esfuerzo mental meditativo de poder conectarse pues con ese significado, ¿no? Ya sea recitarlo, imaginarse en el lugar que está describiendo, por ejemplo, ese texto o las personas que reciben ese texto o las circunstancias específicas que describe ese texto, ¿no? Hay un libro que se llama El Néctar de la Devoción, en la cual describe 64 diferentes maneras de poder, uno, practicar vida espiritual bajo el servicio devocional, y una de ellas es la meditación. Y cuenta la historia de un sabio que se estaba imaginando que le estaba cocinando a Krishna y él fue con su dedo en su imaginación, en su meditación, a tocar el arroz para saber si ya estaba, era, pues una preparación con arroz con leche, ¿no? Y fue a tocar ese arroz para saber si estaba en el punto del poder ofrecérselo a Krishna. Y él se quemó el dedo. O sea, con el simple hecho de imaginarlo, la tan profunda es la conexión a esa meditación que él literalmente se vio en esa situación y se quemó el dedo sin externamente estarlo haciendo. Entonces, si es necesario aprender sánscrito o no, lo importante es, muchas personas tienen dificultad con el sánscrito y más facilidades con el español o viceversa. Lo importante acá es
mi experiencia, la mejor respuesta que yo puedo dar de acuerdo a mi punto de vista, mi experiencia personal, es saber conectarse, ya sea si uno lo está haciendo en español o si uno lo está haciendo en sánscrito. Muchas gracias. Súper, muchas gracias por esa respuesta muy clara. Tenemos acá que les dice el amor no solo es para nosotros mismos o nuestros semejantes, sino también es prodigar amor, cuidados a toda la creación, en especial a los animales. No es una obligación, es un deber de amar. María Guadalupe dice, yo creo que hay que respetar a todos los que nos rodean y sin gustar y tratar de entender a las personas con amor, con amor. Que yo que yo empiezo a trabajar con eso. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer? Yo. Yo tengo una duda. En cuanto a los cantos, ¿nos los van a hacer llegar para hacerlos en la mañana, como comentan, que es muy importante que lo hagamos? Porque bueno, yo hasta ahorita nada más me he aprendido la de Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, ya el tonito ya más o menos me lo sé. Ujú. Pero también creo, o no sé, que cada palabra tiene un significado. Ujú. Entonces, no sé si todavía tendremos que tocar ese tema o me espero todavía a que primero me los aprenda y luego saber el significado o no es necesario. Es muy bueno saber el significado. Entonces, tú ahorita estás bajo el cuidado de Keshva. Entonces, solo Ajá. le escribes un mensajito y él te puede decir cómo mandarte un poco más de información. O si me escribes a mí o cualquiera que le escriba. No, de hecho, tengo contacto con él, me asistió el sábado, que estaba yo un poco mal, muy Súper, agradecida con él, de verdad, este, muy agradecida, y me está mandando mucha información, y lo estoy viendo yo también, los estoy abriendo por capítulos. Entonces, muchas gracias, nada más quería saber eso, entonces yo lo veo con él, muchas gracias. súper, perfecto. Listo. Igual cualquier cosa que necesiten. Solo ahí nos escriben a mí o a él y ahí estamos. Bueno, Maestro, si me para permite respuesta hacer otra. rápida, igual sí es primero aprender el mantra Hare Krishna y su significado, y después hay muchísimas otras oraciones y mantras, pero primero tal vez enfocarse, no sé, un mes, un tiempito, algo, antes de ir a otras oraciones, porque son muchísimas que, que nos van enseñando como diferentes aspectos de la devoción. Súper. Cilian, por favor, si tienes alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias y me disculpo porque es una pregunta medio tonta, No, pero no sí, ninguna pregunta es a- tonta. Siempre ayuda a ahora uno sí, a otras maestro. personas. Es muy bueno Bueno, preguntar. muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su confianza. Eh, Cuando se habla de la belleza es un don que Krishna concede. Ujú. Eh, Evidentemente nuestros sentidos nos mienten, nos confunden, nos engañan y nos pueden jugar trucos en la mente. Pero hay gente que físicamente es muy atractiva y que volteamos a verla, que es lo mismo la belleza que otorga Krishna que la belleza que se obtiene en un quirófano. Es decir, Krishna también jugó para que tuviera la posibilidad de entrar al quirófano y quedar tan bella. Esa es mi pregunta, por favor. Gracias. Ok. Keshwar, Maha, si quieren responder, ¿alguien quiere responder a esta pregunta? Yo me Eh, recordé pues vamos a dejar a Keshwar que responda a esta pregunta controversial. del pasatiempo de la belleza líquida. Ujú. Yo creo que la belleza se va dando poco a poco, conforme va uno aprendiendo y haciendo todo lo que ustedes nos están enseñando. Yo siento que nuestro físico va cambiando. No sé, yo así me veo. No sé si ustedes noten alguna diferencia, que cuando yo empecé con las clases con ustedes, mi cara era como más de tristeza, como, no sé, yo ahorita me he observado
y siento que hasta mi piel está cambiando. O sea, o a lo mejor son mi percepción, ¿no? Pero yo creo que la belleza, aparte de que es por fuera, que a mí no me interesa mucho lo físico por fuera, sino por dentro, para mí, eso es en lo personal, yo creo que eso se nos va dando a cada uno, porque yo creo que la belleza se transforma en nuestra paz. Y yo con eso me quedo. Yo así lo veo y así lo siento. Gracias. Perdón por ser tan franca. Súper, súper. Sí, Keshua. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, la belleza de Krishna, la belleza de Dios, es trascendental, ¿no? Es espiritual, es algo que está más allá de la concepción material que tenemos. Porque recordemos que en este mundo todo es un reflejo desvirtuado del plano espiritual. O sea, este mundo se dice en los Vedas que es como un árbol de cabeza con las ramas hacia abajo, con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. Podemos ver un árbol con estas características a la orilla de un río, en un lago. Vemos el reflejo, el árbol que está de cabeza, con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, ¿no? Entonces, en este mundo todo es un reflejo desvirtuado del plano espiritual. Si recordamos un poco también la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Él decía que el mundo de las ideas, que en realidad Hiperuranión Topón es el mundo, el cielo que está más allá del cielo, él hablaba del plano espiritual. Las formas eternas existen en el plano espiritual y todas las formas en este mundo son un reflejo de eso. Entonces, la belleza que vemos en este mundo es un reflejo desvirtuado de la belleza de Krishna. Y realmente dice que si miles de soles salieran en el horizonte al mismo tiempo, eso se asemejaría a solamente una chispa del esplendor de la belleza de Krishna. Entonces, definitivamente sí, las personas con una belleza pues atractiva es porque Krishna se está reflejando mejor tal vez que en otras personas, ¿no? Pero sí, definitivamente cuando nos relacionamos más con Krishna, esa belleza se refleja más. Y respecto a si en un quirófano se puede adquirir cierta belleza, yo creo que pues de cierta manera pues se puede jugar con la materia, ¿no? Porque a veces asociamos la belleza con la simetría, con ciertos aspectos del pigmento, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, pues esa materia se puede acomodar mejor en una cirugía para que parezca más bello, ¿no? Pero no deja de ser un reflejo desvirtuado de la belleza original. Realmente, si, al- si, si nosotros sentimos atracción por cualquier cosa en este mundo, es porque Krishna está ahí, ¿no? Porque Krishna es el supremo atractivo y él es el atractivo original. Entonces, si Krishna no estuviera en, en en nuestro corazón, en el corazón de cada entidad viviente, no podríamos ser atractivos. Si Krishna no estuviera en la materia, de cierta manera, en los átomos, en cada uno de los átomos, tampoco sería atractivo. Entonces, realmente todos estamos siendo atraídos a Krishna y a la belleza. Y, pero pues en última instancia, la belleza material solamente es un reflejo desvirtuado de la belleza original. No sé si respondí tu pregunta. Lian, te Sí, quedó. casi. Evidentemente todos estamos de acuerdo. Lo que tenemos internamente, no, hay personas que son físicamente que aunque yo soy mujer y me encantan los hombres, volteo y digo, caramba, qué cuerpo, qué cara tan bella. Entonces, precisamente me refería, no, no a esa belleza espiritual de un ser lindo, no. La persona que pasa por la calle y todos volteamos y decimos, ah, wow. Este, entonces era específicamente a eso que me refería. Y bueno, pues sí, sí. Bueno, Entiendo que es un tema tampoco complicado, pero sí, sí, que, que muchas gracias por la respuesta. o sea, uno puede obtener con un buen karma, nacer en un cuerpo más bello,
Entonces, de manera así filosófica y karmática se entiende que una persona que nace en una familia rica, con un cuerpo bello, con mucha inteligencia, con fuerza, tiene un mejor karma que una persona que nace en un cuerpo feo, sin inteligencia, en una familia sin dinero, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo más karmático. Exacto. Y si eso se va logrando a través de esfuerzo, a través de trabajo y a través de un cirujano plástico, ¿es igual de válido o no? Pues sí, porque pues para pagar la cirugía, pues tuviste que haber tenido un karma de acumular, porque no somos Sí, nada no baratas, cualquiera. ¿no? Ah, no. Igual Son también bastante. los estereotipos de belleza con las cirugías plásticas son raros. O sea, hace poco estábamos hablando con mi esposa como que esa belleza es bien rara, como que ahora todos los cirujanos plásticos ponen un montón de labios, un montón de cachetes, y esas Sí. caras son raras, esas caras se ven raras, esas caras no se ven, o sea, cada uno tiene sus gustos, ¿no? O sea, hasta la cucaracha le encanta el cucaracho. Puede ser que para alguien sea bonito y para alguien sea horrible, porque cada uno tiene su manera de percibir la belleza, ¿no? Claro, ahora lo que dices, hay personas que se ven y, wow, es lindísimo, es bellísimo, eso se tiene que entender. Pero, por ejemplo, Sí. hace poco hablábamos con mi esposa de esos actores que son re lindos o esos músicos tan bonitos y se empezaron a hacer un montón de cirugías y entraron como en esa cuestión medio enfermiza pensando que eso es belleza y todos parecen como caras de gatos así todas raras, con esa nariz así y con esa boca. Entonces, como que pues se podría llegar a evaluar realmente cuál es el parámetro de belleza y si tu parámetro de belleza está ahí. Ahora también tener en cuenta que eso también es algo que se vuelve como una enfermedad, ¿no? Se vuelve como adictivo esa cuestión de la belleza externa, hacerte arreglos para pensar que eres más bonita. Por eso, si uno empieza desde la satisfacción interna, es más fácil uno poder comprender realmente cómo, qué es lo que uno, qué es lo que uno realmente quiere, ¿no? Para estar bien. Pero si uno quiere satisfacer su belleza, solo con belleza externa, eso no va a garantizar que uno esté bien. Eso no va a garantizar que realmente uno se vaya a sentir satisfecho, por decirlo así, sino que más bien quizás puede uno seguir buscando y buscando y buscando esa felicidad y hacerse más operaciones y entrar en ese juego también material como de la ilusión, ¿no? De esa ilusión de pensar que yo voy a ser más bella si me hago más operaciones y al final ni siquiera es una realidad, ¿no? Nosotros estábamos con mi esposa en Colombia y en Cali es muy famoso que las mujeres todas tienen unos senos muy gigantes, una cola muy gigante, pero cuando lo ves proporcionalmente no es ni siquiera algo atractivo, por decirlo así, sino que se vuelve como una tipo de, como que de, ¿cómo decirlo? Como de, como un tipo de mutación con el pretexto de belleza, pero no es algo que realmente cumpla los estándares de belleza, sino que está ahí claro. Eso es algo muy subjetivo, ¿no? Cada uno tiene sus estándares de belleza pero sí es bueno también uno cuidar su cuerpo, hacer ejercicio, ponerse bien uno, que su cuerpo esté por lo menos en un rendimiento de un 80% y procurar eso, comer bien, no comer una cantidad de alimentos que lo vuelvan a uno de una manera, de otra manera, sino que también el desarrollo físico se ve también con la conciencia. Hay personas que comen muy bien, que comen la cantidad de proteínas, son vegetarianos, hacen ejercicios y eso los puede cambiar su cuerpo físico muy significativamente, ¿no? Entonces, Mm. sí es muy bueno uno también pensar en eso, ¿no? Como que, ok, voy a cuidar mi cuerpo y también parte de mi prédica y parte de lo que soy también depende de mi belleza física para atraer a otros, para estar bien, ¿no? Más en una sociedad donde importa tanto como la cuestión física. Si tú vas a India,
a nadie le importa mucho la cuestión física, en realidad es como muy diferente el concepto de belleza al que tenemos en Occidente, ¿no? Pero sí, pero sí es bueno uno cuidarse y estar bien y sí, no, es un servicio también al cuerpo que Dios le dio a uno. ¿Sí quedó más o menos claro o todavía está así como medio enredada la cuestión? Perfectamente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si me permite, me gustaría agregar algo, mi Ujú. humilde opinión. El, pues lo que yo podría decir desde mi perspectiva es del momento, a ver, no digo que sea tu caso, tampoco te quiero exponer a nada, pero si alguien tiene la intención de someterse a algo que obviamente no sea un exceso, porque del momento que todo es un exceso desde el plano material ya está mal, que hablar del plano espiritual. Y del momento de que uno deja de lado conceptos espirituales o actividades espirituales para obviamente satisfacer ese exceso, ahí ya literalmente es malo espiritualmente. Entonces, quizás un indicio, Lian, que puedas tomar es del momento que materialmente es un exceso, o sea, gastar un dinero que uno tiene, gastar un tiempo que uno podría estar aprovechando quizás en otra clase de actividades más bondadosas, quizás materialmente no está muy correcto. Y si uno esas mismas actividades, uno deja de lado quizás actividades espirituales que a uno le van a cultivar un bien mayor, pues desde el momento que no cumple esos requisitos, yo pienso que ese es el punto donde uno empieza a determinar que no es válido, ¿no? Pero obviamente todos debemos saber que del momento que uno emprende una carrera espiritual, vamos a decirlo de esa manera, uno pues, debe ser sincero con uno mismo, uno no está uno no es que de la noche a la mañana deja las cosas, es todo un progreso y a medida que uno va avanzando en edad y creciendo y pasando vida por vida inexplicablemente sin recordarlo, uno va cambiando de opiniones y de visión de cosas, ¿no? Y muchas otras cosas que no parecían atractivas o interesantes o querer hacerla en un momento dado ya, pues ya no son más esenciales. Entonces, yo pienso que si alguien se quiere someter a algo para verse un poco más bonito, yo pienso, no soy en contra de eso, del momento personalmente que yo no negligencié mi vida espiritual o sea un exceso, que hasta los ojos materiales sea un exceso, ahí pues obviamente ya para mí es un parámetro de que podría decirme que no es válido, ¿no? Súper. O la conciencia, ¿no? Muchísimas gracias, qué amable. Pero no se preocupe, soy una cobarde y jamás lo haría. No porque no me guste, sino porque soy bien cobarde con esto del bisturí. Entonces, por ese lado estoy resguardada, afortunadamente. Muchas gracias. Ok. Que luego implica muchos riesgos. A veces, o sea, a veces no te lo dicen así, pero cualquier cirugía se puede complicar y luego yo he conocido casos de infecciones horribles o sea, por una cirugía sencilla y, y también depende mucho del cirujano, entonces hay varias cosas. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer? Ok, les agradecemos a todos por haberse conectado. Vamos a tener nuevas noticias acerca de los martes, de los lunes, martes. Vamos a hacer otras clases acerca también un poco de emprendimiento económico, de desarrollo familiar. Vamos a cubrir un poco todo lo que quiere como de salud física, emocional, mental. También vamos a tener invitados y los viernes los vamos a dejar a Maja, que es el que dio los capítulos, los últimos capítulos, para hablar de temas un poco más espiritual. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión. Esperamos que tengan una linda noche y ya con eso terminamos. Igualmente, muchísimas Muchas gracias. gracias. Qué placer compartir con todos Buenas noches. ustedes. Gracias. Gracias. Hare Krishna, buenas Hasta noches. luego, Adri. Muchas gracias por conectarte. Gracias, Vicky. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Maja. gracias a ustedes. Muchas gracias por Yeshua. estar siempre presentes con nosotros. Gracias, Connie, por conectarte. Susi, Lesbia. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Linda noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Krishna. Hasta Buenas luego. noches. Chao, Ricardo. Qué gusto verte.
Chao María, gracias a todos.